a este acto en la sala de congresos y exposiciones de Teatro Bullón en torno al historiador y exponente hispanista Stanley Payne. La ciudad de Astorga, como todos saben, es una ciudad conocida no solo por nuestros restos romanos, por el Palacio Gaudí, la Catedral, el Museo Romano, el Museo del Chocolate, el cruce de caminos con nuestro Camino de Santiago y Vía de la Plata, etcétera, que ya de por sí es mucho, una ciudad muy rica. Pero es que además también nuestra ciudad es muy conocida por su actividad cultural. Tardes de autor que se realizan durante 6 meses al año y en las que contamos con autores de reconocido prestigio nacional e internacional. Panorama desde la muralla, 3 meses en los que nos visitan profesionales del periodismo con una trayectoria importante en nuestro país. Premios de periodismo Ciudad de Astorga Megamanza, Festival Nacional de Cortometrajes Ciudad de Astorga, jornadas de negro de Astorga en torno a la novela policíaca, visitas de hombres y mujeres de letras, como es el caso reciente de Ian Gibson, y un largo etcétera que avala lo dicho anteriormente. Hoy nos acompaña Stanley Payne, historiador e hispanista estadounidense, figura conocida y reconocida al que agradecemos su presencia en nuestra ciudad. Es miembro de la Real Academia Española de la Historia, miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, ha sido premiado con la Gran Cruz de Isabel la Católica, es doctor honoris causa por la Universidad Rey Juan Carlos y multitud de premios más y de reconocimientos, además de todas las publicaciones que ha hecho, que si tuviésemos que enumerarlas estaríamos aquí toda la mañana. Por ello, su presencia, la presencia de Stanley Payne, nos hace ratificar lo dicho anteriormente. Es un honor acogerle hoy en Astorga, a la vez que realza la calidad de las actividades culturales que se hacen en esta ciudad. En este caso, en el día de hoy, se hablará sobre su figura y se presentará el libro Stanley Payne, Perfiles de un hispanista. Para ello, contamos con las siguientes personas que integrarán la mesa. En primer lugar, y como no, Stanley Payne, historiador homenajeado en la mañana de hoy en este Teatro Bullón. Manuel Pastor, astorgano y catedrático de Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid, que representará a todos aquellos que se han sumado a este homenaje y que es uno de los promotores de este acto, junto con Juan Manuel Martínez Valdueza. También nos acompaña Juan Manuel Martínez Valdueza, que es editor de la editorial CSEC, que nos presentará el libro Stanley Payne, Perfiles de un hispanista, libro promovido por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Nos acompaña también Jesús Palacio, periodista, escritor e historiador, que nos dará su punto de vista sobre la vida de Payne. Y para finalizar, en la mesa la preside nuestro alcalde, Arsenio García Fuertes, que, además de alcalde de Astorga, como todos saben, es un reconocido historiador. Y sin más, dándole las gracias una vez más a Stanley Payne, a todos los miembros de la mesa y a todos ustedes por asistir y acompañarnos en este acto, paso la palabra a don Juan Manuel Martínez. Buenos días, señoras y señores. Gracias a todos ustedes por su asistencia a este encuentro con el profesor Payne, que ha tenido la deferencia, a pesar de los múltiples compromisos que ponen a prueba su resistencia en este apretado viaje a España, de acercarse a Astorga y estar con nosotros en este acto. Gracias por ello a usted también, maestro. Gracias al Ayuntamiento de Astorga, en las personas de su alcalde, Arsenio García Fuertes, y su concejala de Cultura, doña María Emilia Villanueva, que además de acogernos, se suman a este encuentro, que es de reconocimiento y homenaje, con la presentación del libro Stanley Payne, Perfiles de un hispanista, y posterior coloquio que cerrará el acto. Gracias a Manuel Pastor, durante media vida catedrático de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid, astorgano viejo, amigo y uno de los promotores de este homenaje al profesor Payne en su tierra. Y por último, gracias a Jesús Palacios, periodista, historiador y escritor, mano derecha del profesor Payne en España y culpable de su agenda, así como responsable de los éxitos de la misma, algunos de ellos con asistencia que podemos calificar de masiva. El libro es iniciativa del Instituto de Humanidades de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid,
y ha sido coordinado por el catedrático de Historia Contemporánea, don Luis Palacios Bañuelos, fundador y actual presidente honorario del Instituto, con motivo de la investidura del profesor Payne como doctor honoris causa por esa universidad. Cuestiones de salud le han impedido al profesor Palacios Bañuelos estar hoy aquí, como estaba anunciado. Leo unos párrafos suyos en relación con el profesor Payne, recogidos en la contraportada del libro. El profesor Stanley Payne es hoy uno de los hispanistas más prestigiosos. Ha dedicado su vida a investigar en las etapas más recientes de la historia de España. Sus libros, siempre equilibrados, han ayudado a muchos españoles a conocer cómo fue la Segunda República, a acercarse a asuntos tan complejos como nuestra guerra civil, el fascismo y el franquismo, y nos han preparado para entender mejor cómo se articuló la transición a la democracia. Si, como dice Francis Bacon, es cierto que la historia hace a los hombres sabios, el nuevo doctor honoris causa es un sabio. La vinculación de nuestra editorial con la Universidad Rey Juan Carlos viene de lejos, pasando ya de la docena de los trabajos publicados por nosotros del área de Humanidades, Historia y Filosofía, siendo este el segundo en el que interviene el profesor Payne. El primero fue la transición a la democracia de 2016. Perfiles de un hispanista constan de 16 trabajos desarrollados por 13 autores, entre los que se incluyen 3 de los presentes en esta mesa, los señores Payne, Pastor y Palacios. La primera parte, biografía y publicaciones, la conforman 2 trabajos del profesor Palacios Bañuelos, biografía humana e intelectual de Stanley Payne y currículum vitae de Stanley Payne, que incluye la extensa bibliografía del maestro, autor de 25 libros, coautor de otros 12 y autor de 240 artículos y capítulos. Todo ello referenciado minuciosamente y de gran valor para quienes se acerquen a la obra de Stanley Payne. La segunda parte, testimonios, incluye 2 trabajos de los profesores Yolanda Casado, mi experiencia profesional con el profesor Payne, y Xavier Moreno Julián, el profesor Payne en el hacer de un estudiante de historia en los primeros años de la democracia, así como un trabajo de Jesús Palacios que es Stanley Payne en la historia. La tercera parte versa sobre la obra de Stanley Payne. 10 magníficos trabajos con enfoques diferentes sobre la obra en general y obras concretas del profesor, de los historiadores Alfonso Guillón de Mendoza, Pedro González Cuevas, el francés Arnaud Imaz, Luis Moa, Roberto Muñoz Bolaños, Jesús Palacios, Luis Palacios Bañuelos, el astrónomo Manuel Pastor, Carlos Pulpillo Leiva y el norteamericano Paul Gottfried. Incluye también el discurso de investidura de doctor honoris causa del profesor Payne, con una aportación historiográfica magnífica que espero satisfará a los lectores. Por último, el libro lo introduce el propio profesor Payne, de cuyo texto extraigo un párrafo, como ya hiciera para la solapa del libro, y que dice: la historia de España es la más extraordinaria y la más variada de cualquier país europeo. Ha sido todo un privilegio, pero también un gran placer y una gran satisfacción personal trabajar durante tantos años en la investigación y conocimiento de esta historia. Y a estas alturas de la vida no puedo sino agradecer a todos los españoles que me han demostrado tanta generosidad en el empeño, como en el caso de las primeras obras importantes escritas por hispanistas norteamericanos en la década de 1830, no habría sido posible sin su ayuda. Muchas gracias. Gracias. Y buenos días a todos. Gracias también a ustedes por su asistencia. Gracias, señor alcalde. No quiero robarles mucho tiempo.
voy a hacer una lectura de las personalidades, historiadores, politólogos y otras personas importantes que se adhieren a este acto. Pero aquí quiero resaltar una anécdota, y es que España, y concretamente Astorga, ha recibido muchos turistas en los últimos decenios, especialmente después de la Guerra Civil, y Astorga pues, ha sido efectivamente uno de los lugares elegidos en ese turismo. Pero entre los muchos turistas americanos, yo destacaría fundamentalmente a lo largo de toda la historia, no solo en tiempos más recientes, 3 ilustres americanos. Los 2 primeros van a ser 2 presidentes de los Estados Unidos, John Adams y John Quincy Adams, que en 1779 y 1780 visitaron Astorga en un viaje accidentado, pero eligieron Astorga para descansar durante 3 días. Es un dato que creo que pocos astorganos incluso conocen, pero es muy interesante, que fueron efectivamente el segundo y el sexto presidente constitucionales de los Estados Unidos. Escribieron memorias de ese viaje y son muy interesantes los elogios que hacen a Astorga, aparte del chocolate, como se refería el alcalde ayer en la cena, los recuerdos del mercado de verduras de los martes en la Plaza Mayor, es decir, lo que se sigue todavía celebrando en ese día desde tiempos inmemoriales. Bueno, así que su hijo, que era un adolescente, John Quincy Adams, llegaría a ser el sexto presidente y acompañó, y también tiene en sus memorias referencias a Astorga. Y el tercer ilustre visitante norteamericano es Stanley Payne. No creo que ninguno de los muchos turistas que hayan pasado por aquí pueda compararse en lo que representa y significa para España, para la historia española y particularmente para Astorga su presencia. Así que muchas gracias, Stanley, por la amabilidad de venir y conocer esta ciudad en la que efectivamente yo era parte interesada. Pero la idea ha sido fundamentalmente de 2 editores astorganos, Catalina Seco, que está por allí, y Juan Manuel Martínez Rodríguez. Ellos tuvieron la idea, me la plantearon y yo encantado, naturalmente, me puse a la obra de organizarla. Así que, Stanley, muchas gracias. Y sin más referencias personales, paso a leer la lista de personalidades que se han adherido a este acto. Excelentísimos señores marqueses de Astorga, doña Pilar Paloma de Casanova y don Francisco José López de Serra. Señores condes de Cabra, don Álvaro López de Serra y doña Ana Pancorbo. Don Javier Rupérez, embajador de España y académico de Ciencias Morales y Políticas. Don Raúl Morodo, catedrático, embajador de España y académico de Ciencias Morales y Políticas. Doña Isabel Benjumea, directora del Club Florida Blanca. Don Miguel Ángel Ruiz de Azúa, decano del Colegio de Licenciados y Doctores en Ciencias Políticas y Sociología. Alesia Elizaba, directora ejecutiva de la Sociedad de Estudios Contemporáneos Cosmos Polis. Y los siguientes historiadores y politólogos, no solo historiadores, tenía que haber advertido que yo no soy historiador, soy un discípulo de Stanley un poco raro, porque no soy historiador, soy politólogo, profesor de ciencia política, pero él fue el responsable de que yo fuera a la Universidad de Wisconsin, cuando estaba preparando mi tesis doctoral sobre el racismo, y naturalmente se convirtió en el tutor indispensable. Así que aunque él es historiador y yo politólogo, hemos mantenido una relación de tutelaje y discipular por mi parte que ha durado muchos años, desde 1973, que fue el año que aterricé en tu departamento.
Así que hay muchos otros politólogos que también se han sumado a este homenaje, porque directo o indirectamente también han sido discípulos de Stanley y sobre todo de sus obras. Convendría destacar que Stanley no solo es un gran historiador, sino que algunas de sus obras que han abordado el comparativismo histórico, y el comparativismo es el terreno de encuentro entre la historia y la ciencia política. Pienso, por ejemplo, en el mismo año que llegué a Wisconsin, apareció tu obra Historia de España y Portugal. Es una obra única, no, hasta la fecha no se había escrito ni publicado, y sigue sin publicarse ninguna otra obra comparativa de la historia de estos dos países ibéricos hermanos, como somos Portugal y España. Es una obra que además dio pie a que Stanley también se convirtiera en un especialista en Portugal. Ha impulsado centros de investigación, revistas académicas, etc., y es autor también de varios libros sobre historia portuguesa, algo que normalmente no se destaca suficientemente. Es autor, para mí, de gran importancia, sus estudios sobre el fascismo, en un enfoque comparativo de Europa, y prueba de ello es que uno de sus libros sobre el fascismo yo se lo he recomendado a mis alumnos en políticas durante 30 años, o más de 30 años, la edición del librito de Alianza Editorial. Y ya, para mí, la obra culminante de esa obra comparativa es la Europa revolucionaria, una obra realmente extraordinaria. Probablemente desde Tucídides y la guerra del Peloponeso no se había abordado un objeto de estudio de esas dimensiones, que abarca toda la civilización europea. En el caso de Tucídides era la civilización helénica, de las guerras civiles, de los largos periodos de guerras civiles entre las naciones, los estados de la era. Esta Europa revolucionaria es una obra que ha sido muy valorada, como decía, también por los estudios de ciencia política comparada, aparte de los historiadores. Bien, paso por lo tanto a mencionar los historiadores y politólogos que se adhieren a este acto. Alfonso Buñón de Mendoza, Carlos Cañeque de Solá, Yolanda Casado, Fernando del Rey, Ricardo García Cárcel, Jesús García Castrillo, Pedro González Cuevas, Paul Gottfried, Arnaud Ilmat, Luis Moa, Xavier Moreno Juliá, Roberto Muñoz Bolaños, Luis Palacios Pañuelos, que es el coordinador de la obra que ha presentado Andueza, Carlos Curpillo Leiva, Florentino Portero, Elvira Roca Barea, Octavio Ruiz Manjón, Pedro Rosa Ramos, Fernando Álvarez Balbuena, Francisco Ansón Oliar, Eladio, Baldovín, Luis. Esta es una lista de autores de la editorial que nos ha invitado y que también se han adherido al acto. Eladio, Baldovín, Félix Ballesteros, Rivas, José Manuel de Bernardo Ares, Francisco de Cadenas Allende, José María Caro de Aladrén, Íñigo Castellano y Barón, José Manuel Cuenca Toribio, Enrique Domínguez Martínez Campos, Íñigo Moreno de Arteaga, Antonio Ramón Peña Izquierdo, José María Sánchez de Toca, Juan Ignacio Vargas y Pedro José Villarreal. No me resisto a mencionar tres grandes intelectuales, autores, desgraciadamente ya desaparecidos, dos hispanistas y uno de los grandes científicos sociales del siglo XX, que a mí me consta, yo soy testigo porque ellos me lo comunicaron en algún momento de sus vidas, en diferentes latitudes, unos en Estados Unidos, otros en España y uno en Inglaterra, que profesaban una profunda admiración por la obra historiográfica de Stanley Payne y que seguramente le gustará que lo recuerde. Son Edward Malefakis, que fue colega suyo en la Universidad de Columbia,
fue el gran historiador británico Hugh Thomas, que en la Universidad Internacional Mendes Pelayo me manifestó la gran admiración que tenía por toda la obra de Stanley, y Juan José Linz, al que Stanley considera un maestro, pero Linz, hablando con él en New Haven, en Connecticut, en la Universidad de Yale, me reconocía que él era un gran admirador y en cierto modo sus estudios, más de sociología y ciencia política, sobre el fascismo habían sido efectivamente influenciados por los estudios históricos de Stanley. Así que gracias, Stanley, personalmente, pero gracias también por tu amor a España y por tu obra indispensable y en gran medida decisiva o definitiva sobre la historia de España. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias, señor alcalde, por darnos acogida en esta magnífica y bimilenaria ciudad. Gracias al editor que nos concita en la presentación de este libro, Juan Manuel Martínez Valdueza, por la iniciativa de nuestro amigo y colega, tantos años director del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid, Manuel Pastor. Manuel Pastor y el editor Valdueza han hecho ya alusión al contenido básico de quienes intervenimos en esta obra de homenaje al profesor Payne. Pero voy a contar una anécdota que quizá ellos no conozcan y desde luego ustedes los presentes aquí. Este libro surge como consecuencia del primero que también el editor de Acron, Martínez Valdueza, hizo para la Universidad Rey Juan Carlos, coordinado también por el catedrático de Historia Luis Palacios, sobre la transición política en España. Y gracias a una colaboración que en principio se iba a integrar dentro de ese original, el artículo del catedrático del profesor Manuel Pastor, surgió la idea entre ambos, entre los dos, de por qué no hacer un libro, precisamente por la trayectoria larga dedicada a España, 60 años se cumplen en estos momentos, dedicado al estudio y a la investigación, no solamente de la historia contemporánea, que ha sido lo que más ha dedicado el profesor Payne, sino a la historia en general. ¿Por qué no dedicarle, por qué no hacerle un libro de homenaje al profesor Payne? Buscamos, se pidió un ramillete de investigadores, catedráticos, profesores, historiadores, analistas, lo que ha dado este alumbramiento extraordinario de este libro, muy bien editado, por cierto, y que yo desde luego invito a todos ustedes a que lo lean, porque se van a llevar bajo diferentes perfiles, según se ha ido analizando la perspectiva, la figura, la obra del profesor Payne, se van a llevar una idea bastante cercana y muy justa sobre el mismo. El profesor Payne es el hispanista, sin duda alguna, de referencia mundial. Ha ganado recientemente, en el otoño pasado, el Premio Sáenz Pasa 2017 por la obra en defensa de España, desmontando mitos y leyendas negras, tan necesario en nuestra historia o nuestra autodestructiva historia durante décadas y durante centurias. Sus innumerables contribuciones a la historia de España y de forma muy especial a la etapa contemporánea lo sitúan por derecho propio como el historiador más relevante y fundamental entre todos los hispanistas, para quien, como en mi caso, ha tenido el alto honor de poder compartir horas de trabajo, investigación y estudio junto a él, me cabe la satisfacción de haber publicado varias obras que suponen para mí un alto rango de orgullo. Hablar, por lo tanto, del profesor Stanley Payne es hablar sobre España, sobre su historia contemporánea, sobre su historia general, porque Payne ya forma parte de ella. Sus innumerables contribuciones a la historia surgieron en un principio con una dedicación a una historia oral en la que felizmente una suerte del destino
hizo que un mozalbete alto y espigado natural de Denton, Texas, e hijo de padres desplazados a causa de la Gran Depresión, se decidiera por el estudio del idioma español y posteriormente por la historia de aquella nación, de esta nación tan controvertida que es España. Con una beca por sus estudios, para sus estudios de doctorado y el buen criterio de uno de sus profesores de la Universidad de Columbia, se decidió por hacer una tesis sobre la falange. Aquella, como digo, fue una historia oral y su tesis doctoral de aquella de la Universidad de Columbia, que se publicó en Estados Unidos en 1961 con el título Falange, A History of Spanish Fasting. En la España de entonces era impensable que una obra así se pudiera editar, y la edición española se hizo en Francia con el sello del Rollo Ibérico en 1965 con el título Falange, Historia del fascismo español. En todo momento el profesor Payne ha pretendido y logrado hacer España inteligible en uno de los ensayos dando el título de Julián Marías. Sus inteligentes aportaciones a la historia contemporánea son fundamentales. Y el esclarecimiento de la bruma que ha encerrado a la Segunda República, la guerra civil, Franco y su régimen son absolutamente decisivos. Por su personalidad y bonomía se ha llevado bien con todos sus colegas, historiadores, profesores, investigadores, de cualquier segmento de ideología política, de la izquierda, del centro, de la derecha o liberales. La amistad trenzada por ello a lo largo del tiempo con personalidades como Juan Lins, Javier Pérez-Zarza, Eduard Malefakis, ya citado también anteriormente por Manuel Pastor, Hugh Thomas, Javier Cussell, Walter Laqueur, Jaume Vicens Vives, Nigel Thompson, Michael Symen, John Coverdale, Barney Poloton, Luis Pericot, catedrático Luis Palacios, Manuel Pastor, aquí presente, Javier Rupert, Robert Stralin, entre otros, muchos más, así lo corroboran, siendo legión sus amigos y admiradores en Estados Unidos, Reino Unido y España. Su contribución a la historia de España y muy especialmente, como digo, a la historia contemporánea son determinantes, imprescindibles. En obras como History of Spain and Portugal, que exige cuanto antes, editada en 1973, pero que exige cuanto antes una edición en español, no sé si puede nuestro editor tener esta iniciativa, 2 tomos sobre esta historia de España y Portugal, editada en inglés pero no en español. Ejército y sociedad en la España liberal, España una historia única, en defensa de España ya como lo he citado, Juntando mitos, el último ensayo que mereció el premio Espasa, así como en numerosos artículos académicos, entrevistas y declaraciones. En él todos ellos Payne rebate el mito de la excepcionalidad de España en su visión negativa y reduccionista, a sostener con fuentes y datos que la historia de España es cierto que es única y excepcional en el mundo, pero no por su atraso y complejos, y ni mucho menos por la propaganda perversa y falsa de la leyenda negra, sino al contrario, por sus valores que ha aportado a la civilización y al desarrollo del cristianismo y de la cultura occidental, por sus principios morales y por la expansión, como digo, a lo largo de todo el mundo en la fe cristiana. La gesta de la reconquista, por ejemplo, de la península ibérica a los musulmanes y su recuperación para el mundo cristiano, esto lo expresa Payne en estos 2 ensayos, España una historia única y en defensa de España, es algo tan excepcional que ha sido el único pueblo que en la historia lo ha conseguido, y ya solo por eso hace de España algo único en la historia del mundo. Y la epopeya del descubrimiento y evangelización y desarrollo del nuevo mundo, algo universal. Los estudios de Payne sobre el fascismo, en Fascism, Comparison and Definition, la historia del fascismo, son realmente magistrales sobre la implantación y desarrollo del fascismo en Europa. La variante española afrontada en Falange, ya citado, The History of Spanish Fascism, y en la obra Franco y José Antonio, el extraño caso del fascismo español,
tuvieron la virtud de ser el primer trabajo académico objetivo sobre Falange, la de 1961, y de plantear las verdaderas relaciones entre Franco y José Antonio y el papel de la Falange en el régimen franquista. Sus obras sobre la guerra civil, la revolución y la guerra civil española, plantea preguntas fundamentales sobre la guerra civil, por qué la República perdió la guerra, y The Spanish Civil War, rechazan el maniqueísmo entre buenos y malos y la establecen un proceso revolucionario enfrentado a otros contrarrevolucionarios en el espíritu de las guerras civiles europeas del siglo XX, que fueron guerras ideológicas y culturales basadas en el exterminio y la aniquilación del contrario. El análisis sobre la figura de Franco y su régimen de dictadura personal es sin duda la parte más extensa de la investigación académica del profesor Payne. Y por ello tengo que decir en ese aspecto que me cabe el alto honor de haber escrito dos importantes obras con el profesor Payne, Franco mi padre, en 2008, en la que tuvimos la fortuna de que la duquesa de Franco, Carmen Franco, recientemente fallecida, nos diera su testimonio sobre su padre. Fue una fortuna de hechos en los que, como dice Jacques Monod, en el azar y la necesidad se conjuntaron varias cosas que así lo hicieron posible. Y en Franco, el Personal and Political Biography, editado en Wisconsin en 2014, con versión española de Franco, una biografía personal y política, editado en Espasa, con el sello de Espasa, también en 2014, que es más amplia y más extensa que la editada en inglés y que en breve conoceremos una edición en chino. Realizamos un estudio objetivo y desapasionado, alejado de la geografía y de la crítica dogmática sobre la figura de Franco y la naturaleza de su régimen, que en palabras de un gran investigador e historiador, Walter Laqueur, ha señalado que posiblemente sea la biografía definitiva, cosa que jamás, ni tanto el profesor Payne ni yo, diríamos en absoluto. Además de toda esa obra monumental, el profesor Stanley Payne ha publicado centenares de artículos académicos en publicaciones especializadas en Estados Unidos, Francia, Alemania, Inglaterra y España, reseñas críticas en las páginas más prestigiosas de diarios y suplementos culturales de muchos países. Ha escrito decenas de prólogos a diferentes obras, ha sido editor y coeditor de diversos títulos y con Walter Laqueur ha sido coeditor durante más de 25 años de la prestigiosa revista Journal of Contemporary History. Stanley Payne ha sido, os ha citado antes nuestra concejal Emilia Villanueva, entre otras cosas también, Hildale de la Jaume Vicesviles, doctor honoris causa por la Universidad CEU Cardenal Herrera Oria en 2004, doctor honoris causa por la Universidad de Juan Carlos en 2016, es académico de la Real de Historia y de las Ciencias Morales y Políticas, está en posesión de la Gran Cruz de Isabel la Católica, es para nosotros también un tinte máximo de honor en una iniciativa que hace unos años tuvimos el profesor Manuel Pastor, A.S. Eslizábal y yo, presidente de honor de la Sociedad de Estudios Contemporáneos Cosmospolis, y en 2011 fue finalista al Premio Príncipe de Asturias en la categoría de Ciencias Sociales, donde desafortunadamente hay que decir que unos mezquinos y reducidos criterios políticos le arrebataron ser distinguido con dicho galardón que sin duda alguna merece. Hay que decir en este aspecto que España tiene una deuda con el profesor Payne en lo que se refiere al premio, en este caso, Princesa de Asturias. Hemos tenido hace escasos momentos un acto entrañable, presidido por el presidente de la Corporación Municipal, por don Arsenio García Fuertes, donde le ha entregado al profesor Payne la medalla de honor bimilenaria de la Fundación de la Ciudad de Astorga, que se une a este conjunto también de méritos recibidos anteriormente por el profesor Payne. Pese a este déficit relacionado con el Premio Princesa de Asturias, le cabe la satisfacción al profesor Payne de haber sido distinguido Español del Año en 2013. Muchas gracias. Muy buenos días a todos ustedes.
directivos municipales, ciudadanos, las personas que me acompañan, la persona del señor, del doctor don Stanley Payne, las personas que forman esta mesa. También quiero dar un saludo especial a los alumnos del instituto, de segundo de bachillerato, de humanidades, de estudiantes de historia. Así se empieza a ser ciudadano también, escuchando y viniendo a estas actividades que una ciudad como Astorga, a través de la Concejalía de Cultura, del personal de Cultura, del Teatro Bullón, del Editorial, Acron, pues hoy ponemos a disposición de ustedes, de los ciudadanos, un acto cultural de reconocimiento a un gran hispanista norteamericano, don Stanley George Payne. No voy a alargarme mucho porque desde luego la persona que hoy traemos aquí, que hoy hacemos homenaje a don Stanley Payne, es el protagonista de esta jornada, que desde luego empezar este año 2018 a nivel cultural en la ciudad de Astorga con la presencia de una persona como Stanley Payne, desde luego es una apuesta muy importante por lo que es la cultura y por lo que es esa tradición astorgana de progreso desde el pasado y desde este presente que tenemos hacia el futuro. Y un progreso en el que la cultura, además de la economía y el comercio y la administración por la que se fundó, esas ideas con las que se fundó y se ha estructurado esta ciudad durante más de 20 siglos, desde luego es lo que le dan carta de naturaleza. Decía Voltaire, y yo no soy muy voltairiano, pero en esto le hago caso, que el que no sabe historia no sabe nada. Eso a veces yo como profesor de humanidades simpáticamente discuto con mis compañeros de ciencias, ¿no? Desde luego el estudio y el conocimiento de la historia en Europa, y hablamos como europeos que somos, desde luego es algo esencial y en nuestra ciudad de Astorga también. Desde hace décadas los llamados nacionalismos, ese mal que asoló Europa en el siglo XX y todavía se resiste a irse, los nacionalismos de todo tipo, que buscan identidades, que buscan reconocimientos, que buscan memorias. El mejor antídoto contra ese nacionalismo exaltado que llevó a Europa a 2 guerras mundiales, hoy se conocen también como 2 guerras civiles europeas y que siguen provocando distorsiones en los estados nacionales de Europa dentro de esa gran construcción que es la Unión Europea, que pese a quien le pese a algunos de dentro y de fuera de Europa va a seguir hacia adelante, es uno de ellos, además de, como decía Pío Baroja, que el nacionalismo se curaba viajando, pues es leer y el conocimiento de la historia. Un libro que yo he leído recientemente de don Stanley Payne, En defensa de España, un libro que les recomiendo vivamente. Es un libro que yo definiría muy brevemente como una excelente lucha contra el pesimismo. Ese pesimismo innato que tenemos a veces los españoles como nación, como pueblo, que recordar desde el sustrato de ese calamitoso siglo XIX que tuvimos y también buena parte del XX. Muchas veces le digo a mis alumnos que lo único grande, bueno, siendo un poco a veces, cuando un profesor explica, a veces te tienes que ir un poco al extremo, a las palabras mayúsculas. Que las 2 únicas cosas grandes y dignas que hizo el pueblo español en los 2 últimos siglos fueron la guerra de independencia contra Napoleón y las Cortes de Cádiz y la transición democrática que hicieron nuestros padres, nuestros abuelos en los años 70. El abandono de esa lucha eterna del siglo XIX y XX contra el contrario y la llegada de esa tercera España, la España del consenso, la España del pluralismo, la España de escuchar al otro y de construir algo juntos. Y también de un cierto descontento, porque cuando se busca el consenso uno no gana al 100% en tus ideas ni en tus negociaciones. Pero ese sentido es el que tenemos que tener presente.
El libro de Stanley Payne, Defensa de España, un libro que recorre toda la historia de España, desde la antigüedad hasta hoy en día, es un libro que a mí como ciudadano, como profesor de historia, como alcalde, me ha hecho reflexionar mucho y he tomado buena cuenta de él. Como se ha dicho aquí, cuando se busca la verdad a través de los hechos o el conocimiento objetivo, nunca se va a satisfacer a los extremismos políticos de izquierdas o de derechas. Tal vez ese sea el mejor marchamo de esa búsqueda o ese intento de honestidad basado en las fuentes, en la historia, que don Stanley Payne, dentro de su visión de la historia de España, ha buscado. Un nuevo enfoque de la historia. Me quedo, por último, como político ocasional que me encuentro ahora desempeñando la alcaldía de Astorga, con una crítica que don Stanley Payne, en su libro En Defensa de España, hace a la clase política y en particular a la clase política conservadora, liberal conservadora española, derechas, digamos, ¿no? Por haber abandonado el discurso de la historia, por haber dejado el estudio o el discurso de la historia de lo que sucedió en España en el agitado siglo XX, pues en manos de otro. La verdad o la objetividad nace de la dialéctica, de la confrontación, no la confrontación violenta, que eso por desgracia a veces los españoles hemos utilizado mucho, sino de la confrontación dialéctica en el discurso político, en el discurso histórico también. Es el discurso de las ideas, porque la política no puede basarse solo en la simple gestión, o en la simple economía, o en la simple tecnocracia. La política es otra cosa. La política es atender a los ciudadanos, buscar el equilibrio entre los legítimos derechos privados de las personas que atendemos todos los corporativos municipales diariamente en el ayuntamiento, con el bien común global de lo que es la ciudad. Esta parte pequeña de España, que es Astorga, y que se tiene que representar en proyección de lo que es el Estado. Y a partir de ahí, como les digo, el estudio de la historia, desde luego, forma ciudadanos, cada uno luego con la profesión que tenga y los objetivos que tenga. El estudio, el conocimiento, aunque sea a nivel no de erudición, pero sí de la historia de nuestro país, es esencial para la formación de ciudadanos, para conocer y valorar los terribles sacrificios que tuvieron que hacer nuestros bisabuelos, abuelos y padres para llegar a la España que hoy tenemos, que no es gratuito lo que hoy tenemos y disfrutamos, que hay que mantenerlo, que hay que seguir peleando por ello. Y que el régimen del 78, con todas las necesidades de reformas que requiera, es uno de los mayores logros que ha hecho el pueblo español en los últimos 200 años. Y lo hizo sabiendo muy bien lo que había sido la historia de España del siglo XIX y sobre todo del siglo XX. Porque hay episodios y elementos de la historia que no se tienen que volver a repetir. El ser humano es finito, las generaciones van pasando, las generaciones nos ocupamos de enseñar a nuestros hijos, a nuestra gente joven, a través de la educación, pues toda una serie de conocimientos, de valores, como ellos luego enseñarán a quienes vengan detrás de ellos. Y por desgracia en la historia de Europa, como vemos ahora en ese intento de resurgir de los nacionalismos a raíz de esa gran crisis económica que hemos sufrido, como sucedió con el crack del 29 y la ola del radicalismo que trajo a Europa en los años 20 y 30, eso por desgracia parece que se repite, que las generaciones nuevas pues olvidan o dejan de lado el pasado. Y para eso obras y trabajos como los de Stanley Payne y de otros historiadores son fundamentales. Señor Stanley Payne, ya lo comentamos antes, pero como ciudadano español, como alcalde de Astorga, como profesor de historia, le doy las gracias por sus años de trabajo, por su amor a España y por ese primer viaje que con 24 años hizo en 1958 a España, a
aquella España que dolorosamente salía de una terrible y fratricida guerra civil, que vivía en una dictadura y que pugnaba pues, salir del aislacionismo en aquellos duros años de la posguerra y de la guerra. Muchas gracias. Después de tantos encomios, el cliente no sabe qué decir o cómo responder. Yo simplemente quisiera expresar mi agradecimiento profundo al gobierno municipal, al alcalde y los otros oficiales, y también a todos los que han participado en la organización de este acto, a Juan Manuel y a los íntimos amigos Jesús y Manolo. Como decía el señor alcalde, yo vine aquí a España hace exactamente 60 años, en 1908, y entonces era otro país, se consideraba entonces país internacional, país posiblemente de fascismo, país habitado por gente extraña, los españoles, posiblemente gente muy apasionada y abrupta y hasta violenta, así que realmente fue importante una especie de aventura, de verdadera aventura entonces para venir a investigar en España. Y la primera cosa que hacía falta hacer entonces en este país fue de observar a sus habitantes y sacar algunas conclusiones más objetivas y más directas del trato con la gente y encontrar que los españoles, después de los primeros meses de experiencia viviendo con ellos, realmente los españoles eran esencialmente gente normal. Bueno, esto es realmente obvio, pero no fue la conclusión normal muchas veces en otros países en aquella época. Y luego mi primera obra en España dependía mucho de los españoles mismos. Yo no estaba en una situación típica y normal de un alumno doctorando, investigando en archivos, porque yo quería trabajar en la historia contemporánea, y como consecuencia de la guerra civil y de la dictadura, casi no había archivos. Había bibliotecas, pero no archivos. Y para hacer la investigación de primera fuente, entonces, yo tenía que iniciar un proyecto de historia oral, y en cuanto a documentos, de buscarlos uno por uno a través de varios individuos. Y por eso, como digo, mi primera investigación en España dependía de los españoles, en un sentido muy diferente de lo que hubiera pasado en otro país. Y quiero reconocer que los españoles entonces, y también después, realmente me internaban muy bien. No todos me decían la verdad, eso es cierto. Es la función del historiador de contrastar y discriminar entre lo que es la verdad y lo que es muy incierto o no la verdad. Pero por lo general me internaban muy bien. Y quiero también en esta ocasión expresar mi agradecimiento a los españoles en general por lo que han hecho para ayudarme entonces y también en otras épocas de mi investigación. Ahora, esta visita a Astorga para mí ha sido algo completamente novedoso. He pasado varias veces por León, pero nunca hacia el oeste, no he estado nunca antes en Astorga, y ha sido enormemente interesante y hasta fascinante estar aquí durante estos últimos menos de 24 horas, conocer los monumentos centrales de la ciudad y algo de la historia de Astorga. Realmente ha sido muy interesante, ha sido el aspecto más importante de mi estancia en España durante este último tiempo, y también estoy muy agradecido a todos los que han hecho posible esta visita a Astorga. Y bueno, yo creo que tenemos algunos minutos más, y si alguien del público que está aquí quisiera hacer algún comentario o hacerme alguna pregunta, estoy realmente preparado para contestar.
los años 30, que me parecía que un momento clave para España, luego, para la familia, sobre todo para desmontar lo que se solía decir de que Leopoldo Panero era el poeta del régimen. Me interesaba mucho profundizar en ese momento, cuál había sido la situación y la actividad de la familia en los años 30, concretamente de Leopoldo Panero. Entonces investigué a fondo todo lo de estos años y me encontré con un libro maravilloso que es El colapso de la República, del profesor Stanley Payne. Y investigué, reflexioné mucho sobre el momento este. Yo creo que uno de los momentos clave de la historia de España del siglo XX, con ser la transición, como ha dicho el alcalde, y la guerra, para mí el momento crucial son los años 30, que es donde se extienden las voluntades y es donde se gesta todo lo que vino después. Yo he reflexionado mucho sobre esto, qué es lo que pasó en 1931 para que cuando se extinguen las voluntades, como una familia que se rompe, la derecha conservadora es capaz de renunciar a su máximo capital político, que era la monarquía. Es como el padre que es capaz de renunciar a todo para que no se rompa la familia. La derecha renuncia a lo que más quería, a lo que más estimaba y lo más seguro, la monarquía, y decide dar vía libre a la república, que causaba la ilusión de la izquierda y la expectativa de la derecha. Fue un momento que pudo haber sido maravilloso, ¿no? Abril del 31. No quiero decir con esto que la monarquía hubiera sido un fracaso. Yo creo que la monarquía se presentó como un fracaso porque interesaba presentarse así, no tanto. Los dos últimos monarcas para mí tienen una ejecutoria bastante positiva para España. Pero en aquel momento, cuando se extingue todo y se rompe todo y se hace imposible la vía de la república, yo lo que me he preguntado es cuáles son las causas profundas de que no fuera posible la reconciliación, de que no fuera posible en España la aventura de la república. Usted que ha investigado tan profundamente esto, ¿nos podría dar alguna respuesta profunda? Tiene que ver con la naturaleza de los españoles. Estábamos incapacitados para la democracia en 1931, éramos violentos, no estábamos preparados para esa aventura. ¿Qué nos pasó, profesor? Bueno, la contestación profunda tendría que ser una conferencia de 1 hora o más, así que voy a decir realmente que como consecuencia, digamos, primero del proceso revolucionario de la Primera Guerra Mundial, guerra en que España es neutral, pero que afectó mucho a la vida en España, tanto en términos económicos como políticos y con consecuencias radicalizantes. Y luego surgió la dictadura. La dictadura fue probablemente un gran error porque rompió la evolución orgánica de la sociedad y era muy difícil reequilibrarla después. Y con eso tuvo lugar también el surgimiento de las nuevas izquierdas republicanas más radicales que la generación anterior de los republicanos. Y por eso una ruptura bastante grave en la evolución del país con la salida, porque no hubo aplicación, la salida de la monarquía y la apertura del poder público entonces a un grupo autoconstituido, no elegido, y nunca había entonces un plebiscito o un referéndum para aceptar la República de España. Eso no tuvo lugar, sino la organización del poder por este grupo nuevo autoconstituido, principalmente de izquierdas, y la imposición de un concepto de legitimación política que era de lo que se llamaba a veces hiperlegitimidad, de que realmente un régimen nuevo del siglo XX puede ser exclusivamente republicano y de izquierdas, y que todo lo demás, que quiere decir más que el 50% de la población, no tiene derecho a estar representado en el gobierno. Este exclusivismo fue fundamental.
es verdad que se creó con un régimen en cuanto a su estructura política democrática. No cabe duda de que la Segunda República en sus comienzos, por lo menos en las elecciones del año 33, era un régimen democrático. Pero, como decía el gran historiador Javier Toussaint en una frase lapidaria, fue una democracia poco democrática, porque entonces la actuación política, el estilo de comportamiento después del año 34 fue todo al revés que democrático, imponiendo la del exclusivismo político, y luego con la formación del Frente Popular y un proceso revolucionario que había comenzado en sus orígenes en el año 31, pero que llegó a ser abiertamente revolucionario y violento por el año 34 y durante los 2 últimos años de la República. Pero esto no es una respuesta profunda, es una respuesta muy breve a la pregunta que usted acaba de hacer. Profesor Payne, una reflexión muy breve propia, que sería que como astorgano estoy feliz, honrado y orgulloso de tenerlo entre nosotros. Muchísimas gracias. Se lo agradecemos a Astorga y a los astorganos. Y una consideración y una pregunta que me llevo haciendo hace tiempo. Usted es profundo conocedor de nuestro país, de esta España tan compleja y tan controvertida. Pero al margen de eso, de su profundo conocimiento, de sus estudios objetivos y rigurosos, tiene una serie de factores añadidos que lo hacen mucho más positivo. Usted ve el problema de España desde el exterior, sin ataduras, sin servilismos y sin complejos. Franco, como figura política, y su régimen han sido a lo largo de muchísimos años, de décadas, sobre todo a partir de la muerte del dictador, fustigados, repudiados, tanto él como su régimen, por una izquierda generalmente y frecuentemente radical y una derecha timorata, acomplejada y en algún momento cobarde. A su juicio, puesto que tanto la figura política de Franco como su régimen forma parte de la médula espinal de toda su ingente y tan importante obra de estudio e investigación, a su juicio, más que el personaje, su obra, que fue el régimen que se instauró a final del año 39, final de la Guerra Civil, tiene algunas cosas, a su juicio, positivas. Yo me permito dar 2 brevísimas pinceladas. Por ejemplo, la promulgación del Fuero del Trabajo y del Fuero de los Españoles, y un poquito más tarde, las sucesivas leyes de seguridad social que se fueron promulgando en España hasta prácticamente el año 75. Yo he estudiado un poquito por encima estos textos e independientemente de lo que significó el régimen y el dictador, posiblemente se puedan entresacar algunos puntos y algunos factores positivos. ¿Cuál es su idea al respecto? Muchísimas gracias. Bueno, es un problema bastante complicado y Jesús Palacios y yo hace pocos años tratamos de hacer una especie de balance de esto en nuestro biografía de Franco. Pero para decir en términos muy escuetos, creo que en cuanto al logro positivo histórico de Franco, se dice que Franco fue, a pesar de la ausencia de cambio político, que fue el modernizador definitivo de España, que la modernización de la economía, de la sociedad, de la cultura, todo esto tuvo lugar durante el régimen de Franco. Lo que faltaba fue la modernización política. Esto llegó entonces con la transición a la democracia enseguida después de su muerte. Y todo esto fue posible en parte porque entonces hubo más en cuanto a
su estructura para una democratización ya había tenido lugar bajo Franco, a pesar del hecho de que realmente nunca fue su intención preparar a España para una democracia. Eso no, pero eso es lo que pasó. Pero al otro lado, Franco se hizo dictador. No fue realmente una llamada enormemente popular, teniendo a Franco como dictador. Jefe militar sí, pero dictador no. Fue algo realmente impuesto por un grupo de franquistas en el mes de septiembre del año 36. Franco se hizo dictador y se mantuvo como dictador por mucho tiempo. Bueno, esto está en el otro lado del balance, el hecho de que también como el ganador de la guerra civil le tocó entonces resolver los asuntos de una guerra civil tan atroz y tan violenta con el ajuste de cuentas finales. Esto es algo que realmente no ha sido bien estudiado, pero es algo en la parte de lo que está en el lado negativo de Franco, aunque la situación y el modo de practicar esto realmente es bastante diferente de lo que se ha dicho con frecuencia. Y luego también el lado negativo de Franco, el hecho de que era un amigo de la guerra mundial. Esto realmente es una cosa enorme e importante, pero al mismo tiempo es necesario reconocer que tenía entonces la astucia y un sentimiento de autoconservación no meramente de su propio poder, sino también la autoconservación de España, de meter a España en la guerra misma. Así que también un cierto balance que hay que tener en cuanto a eso. Así que el legado de Franco es enormemente complicado y bastante diferente de lo que se dice muchas veces. Y como usted dedicaba al comienzo, realmente no se puede erradicar 40 años de la historia de un país. Se va a erradicar esto, dejarlo un enorme vacío meramente con una llamada memoria, que no es memoria, sino es alegato, a veces ni siquiera es la verdad, de víctimas y victimizaciones. Esto realmente es algo que no es historia y realmente no es soportable para la vida y la historia de cualquier país. Buenos días, profesor. Quería a ver si nos podía hacer una reflexión sobre dos aspectos que vivimos estos momentos que me parecen importantes. En 1934, la República Española, el Ministerio de la Guerra, de forma expeditiva, de forma, digamos, muy eficaz, por cierto, a la declaración de la República Catalana, ¿verdad?, la sofoca, siendo presidente Alcalá Zamora y del Consejo de Ministros de la Guerra. Estamos ahora en una tesitura nueva, ¿no?, en el que he atendido a algunas de sus explicaciones, sobre todo las lasitudes de usted, de los gobiernos indudablemente. Yo creo que el problema ha estado ahí, esa lasitud, la dependencia de los nacionalismos, de tanto del Partido Socialista como del Partido Popular, esa falta de sentido del Estado, quizá provocada por todo lo que ha sido la radicalización ideológica de la guerra civil. Hemos sido capaces ahí en ciertos momentos, diríamos, de hacer unas concesiones a mi humilde entender indebidas. Y nos encontramos ahora, ¿verdad?, con una declaración simbólica si se quiere, con un tema de gran calado, de gran profundidad, cual es de nuevo la declaración de la República por parte de una serie de partidos, de los gobernantes catalanes, y también con un detalle muy profundo, que es que en realidad estos partidos, si se quiere, secesionistas, separatistas, en realidad cuando hablan y cuando analizan y exponen, parece que solo existiese, diríamos, en Cataluña sus adeptos o esa mitad de población. Además no existe, o sea, cuando se habla es que para ellos el concepto de esa otra población realmente no existe. Y realmente la situación de España es muy distinta, aunque esta transición, como usted ha visto, estaba un poco siendo denostada por una izquierda más radical,
un tanto confusa, con muchas ramificaciones difícilmente compatibles, pero que está ahí, ¿verdad? Bueno, y tenemos una judicialización de la justicia, que por fortuna, a mi de entender, hay un juez con una gran visión de lo que está pasando y de lo que puede pasar en Madrid, que yo creo que está idealmente sosteniendo verdaderamente una situación delicada y quizá dando un cauce en el futuro de solución que quizá no sea del todo aceptada o sea posible. Dicho de dos maneras, ¿usted cree que el prestigio de España se está deteriorando, se ha conseguido deteriorar? Yo recuerdo, trabajaba en Francia en los veranos, ¿no? Como estudiante, íbamos españoles, portugueses, y entonces me refiero en las fábricas, el sentido que tenían de España, la idea que tenían es que África empezaba en los Pirineos. No era esa la España de la dictadura, era sí, pero no era esa la España real de la dictadura. Y volví años después, ya con Felipe González, y en esa misma fábrica, a las afueras de París, los obreros tenían una idea muy positiva. Habían cambiado, diríamos, respecto a esa España que con entonces, François Mitterrand, etcétera, pues ahí con Felipe González consiguió con el pueblo español, lógicamente, y esa concordia nacional, una nueva imagen. Se habrá deteriorado la imagen de España con todo esto y los medios digitales que actualmente han sido tan manejados, ¿no?, por estos secesionistas catalanes. Y en segundo lugar, ¿cómo ve usted la situación futura nuestra? ¿Cómo ve lo que tenemos y si tenemos alguna posibilidad de salir airosamente de ella? Bueno, realmente son problemas bastante complicados y el segundo problema también es grave. España había conseguido un gran logro cívico con la transición, aunque ha sido muy cuestionada por la sociedad en los años recientes. Eso sí, pero fue un gran logro cívico y esto elevó la reputación de España en otras partes del mundo. Yo creo que fuera de España gozaba probablemente un efecto más positivo a nivel internacional al fin del siglo XX que por mucho tiempo. Luego la cuestión de la segunda transición y los problemas actuales de todo esto muy grave. España entró en otra época política después del atentado terrorista del año 2004. Lo que encontramos es que la historia política contemporánea de España va en ciclos de 65 años. El primero de las Cortes de Cádiz hasta la Primera República. El segundo de la restauración de la monarquía parlamentaria al fin de la Guerra Civil. Ambos de estos ciclos acabaron en el desastre. Luego el tercero, con el régimen de Franco, después de la Guerra Civil, hasta la transición democrática, hasta el año 2004. Esto fue un ciclo que acabó con el pleno éxito, parecía, éxito en lo político, éxito en lo económico y casi todos los sentidos. Pero luego esto ha cambiado con el comienzo de un cuarto ciclo con el atentado terrorista y la segunda del año 2004 con un presidente de gobierno que realmente buscaba iniciar una especie de segunda transición, cuestionando algunos de los principios básicos de la transición, introduciendo otra vez la guerra civil como cuña de combate en la comunidad política, tratando de empezar el proceso de construcción de España, alentando al nacionalismo vasco y a los capitalistas, aunque esto les salió muy mal. Y nos encontramos con que la cosa es que el sistema democrático es el artículo 8 de la Constitución de cuestión de las autonomías, pero realmente es un proceso complicado que no fue articulado de un modo muy positivo, muy verdadero
en el porvenir. Actualmente algunos hablan, por ejemplo, del Estado federal, pero la previsión del actual estado de autonomías en el Estado federal no va a poder resolver el asunto, porque en el Estado federal todas las regiones tienen derechos iguales. No hay ningún reconocimiento del hecho diferencial catalán o vasco. Y por eso los nacionalistas de estas regiones nunca aceptarían de modo democrático, directo, la formación de un Estado oficialmente federal. Así que realmente no hay ninguna fórmula mágica en el porvenir para poder resolverlo. Ortega decía ya hace casi un siglo que el problema catalán no tiene solución. Es algo que España tiene que conllevar. Bueno, esto no es una conclusión especialmente halagüeña, porque no ofrece ninguna solución. Y la verdad es que, dada entonces toda estructura tan complicada, tan reforzada que existe actualmente en las autonomías, no meramente en las dos regiones especiales, pero también en otras, con la capacidad de controlar la educación, de controlar gran parte de la expresión pública. Lo que pasa realmente se ha creado una infraestructura aquí que es algo que no se puede meramente eliminar o tampoco de cambiar muy rápidamente. Es un problema que será necesario enfrentar y luchar y trabajar por lo mejor posible con el objetivo de buscar algunos cambios mucho más positivos en el porvenir. Pero fórmula mágica no hay.